¿Dónde está mi Meet? Aquí está mi Meet. Aquí está. ¿Por qué está allá? Aquí tiene que estar. Ahí sí vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Pero ya estoy aquí en Outlook. No, pero no es Outlook que tenemos que estar. A ver, ¿cómo se llama nuestra materia? Procesamiento digital de señal. ¿Verdad? Este sí es. Ahora ya estamos. Hicieron el trabajo. Ya estaba puesto ahí ya está puesto, digamos, ¿cómo se llama? La, La guía para el laboratorio, ¿verdad? Ajá. Ya vieron ya, ¿verdad? Ya está publicada. Creo que ya publiqué también las clases de ayer. Creo que nada. En todas partes, en auto me faltaba un montón de clases, pero este también estaba ahí. Bueno, entonces seguimos con nuestra. ¿Alguien tiene alguna consulta, señores? ¿Verdad? Ayer estuvimos viendo, entonces, ¿verdad? Cómo nosotros, ¿verdad? Podíamos implementar filtros rechazabanda, ¿verdad? Bueno, primero, paso bajo, paso alto, rechazabanda, paso banda, ¿verdad? Utilizando, digamos, conceptos, digamos, de filtro sencillo, ¿verdad? El tipo IR, ¿verdad? Vimos incluso cómo se podían diseñar, vimos la ecuación de diseño, ¿verdad? Y vimos el concepto más o menos cómo funcionaba la cosa y después incluso implementamos, digamos, algún ejemplo, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna duda? ¿Algo que no le quedó claro? Nadie. Demasiado, demasiado sencillo, entonces, ¿verdad? Tengo que hablar un poco más complicado porque parece que las cosas están siendo demasiado sencillas para ustedes. O si no, son demasiado inteligentes, ¿verdad? Y eso está súper bueno. ¿Verdad? Está bien. Entonces, a ver. Bueno, seguimos entonces con nuestro esquema de clases, digamos. Vamos a ver entonces, bueno, y ahí a lo mejor ya podíamos resolver cualquier problema. Digo a lo mejor porque, bueno, como yo hago un filtro de quinto orden, por ejemplo, paso banda de quinto orden, ¿verdad? Y agarro, coloco en cascada nomás uno de segundo orden, uno con otro, ¿verdad? Así lo podríamos hacer, ¿verdad? Dice, conectando los filtros en serie, ¿verdad? Hace que su respuesta en frecuencia sea de mayor orden, ¿verdad? O sea, pongo uno detrás de otro, ¿verdad? Y ejecuto, ¿verdad? Hago el procedimiento, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un filtro de primer orden, pongo tres, uno en cascada de otro y tengo un filtro de tercer orden, ¿verdad? ¿Eso ya me da para solucionar el problema? Sí. ¿Podría solucionar de esa manera? Sí. ¿Cuál es el problema que tiene ese enfoque? ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros dimos, por ejemplo, un paso bajos en el plano Z, ¿verdad? Un paso bajo era un medio, ¿verdad? O un medio menos un medio si fuese alto. un paso alto, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué, aquí por ejemplo, está esquematizado un paso bajo de primer orden, ¿verdad? Poner en cascada, ¿qué implicaría? Un medio, menos un medio. Si pongo en cascada, entonces va a ser un cuarto menos, voy a hacer la convolución de uno con respecto a otro, ¿verdad? Si hago una convolución de dos elementos con otro de dos elementos, me va a salir uno de tres elementos. Si hago una convolución de uno de tres elementos con uno de dos elementos, me va a salir uno de cuatro elementos, de cuatro taps, digamos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Nosotros vimos que el polo, por ejemplo, de este paso alto, ¿verdad? Perdón, el cero, de este paso alto de primer orden, estaba en z igual a 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me va a hacer entonces cuando yo convoluciono y convoluciono y convoluciono y convoluciono, digamos, los polinomios? Y me va a comenzar a poner raíces repetidas y repetidas y repetidas y repetidas en el plano z. Eso está mal, no está mal, ¿verdad? Pero eso es óptimo. ¿Óptimo? ¿Qué significa óptimo? Y óptimo en el sentido de que nosotros será que podemos obtener el rendimiento que queremos, ¿verdad? Con el mismo mínimo orden del filtro. No, eso no es óptimo. ¿Y eso qué implica entonces? Y que si yo quiero conseguir una determinada especificación, por ejemplo, a lo mejor no voy a poder conseguir con un polinomio de orden quinto, voy a necesitar a lo mejor un polinomio de orden décimo. Y, ¿qué me importa a mí que sea el polinomio de orden décimo? ¿Verdad? Y si el polinomio de orden décimo tengo que hacer multiplicaciones, 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 y entonces me voy a tomar más tiempo o voy a tener que usar más cómputo para poder hacer y podría limitar, ¿verdad? Posibles temas o posibles situaciones de implementación.
¿Me explico o no me expliqué o no me expliqué? Sí, profe. ¿Te entendió? Entonces, a partir de ahí, entonces decía, pero a lo mejor yo puedo resolver, y esa es la idea, ¿verdad? Los ingenieros también civiles, por ejemplo, se hacemos una analogía con los ingenieros civiles, y dice, vamos a poner una viga de no sé qué cuánto, una viga de cuánto, de 30 centímetros por 40, ¿verdad? Y ya va a aguantar así. No, y pero ponerle una viga de 40 por, ¿verdad? Está claro, ¿verdad? Se puede optimizar, se puede poner una viga más fina y ya va a aguantar siempre y cuando hagamos. Eso, en eso también consiste el diseño, ¿verdad? El diseño sería resolver una situación, ¿verdad? Con el mínimo costo posible, ¿verdad? Y de la mejor calidad. ¿Está claro? Entonces, por eso tenemos que buscar, y por eso dice en general, colocar en cascada los filtros no es óptimo, óptimo desde el punto de vista, digamos, del polinomio, como ya expliqué recién. Pero indudablemente, ¿verdad? El roll-off, o sea, la pendiente, ya sea de subida en el caso de un filtro paso alto o de bajada en el caso de un filtro paso bajo, ¿verdad? Lógicamente se va a incrementar a medida que nosotros vayamos incrementando el orden del sistema. ¿verdad? Filtro en cascada, entonces mejoran su pendiente, o sea, tanto su pendiente de subida como su pendiente de bajada. ¿verdad? La ganancia en la frecuencia de corte, dependiendo del orden, ya no, ustedes ya saben también que no va a ser 3 decibelios, ¿verdad? Sino va a depender del orden del filtro, va a ser 3 por n decibelios. N en este caso es la cantidad del orden del filtro, o sea, que dice el orden del filtro. ¿no? Bueno, veamos un poco el tema de lo que ya hablamos un montón de veces, pero lo que nosotros queremos es, ¿verdad? Cortar, ¿verdad? Lo que diseñamos justamente, ¿verdad? El otro día, ¿verdad? Acá no tenía un roll-off infinito, ¿verdad? Aquí fíjense que va cayendo una determinada pendiente, ¿verdad? En el caso del paso banda, por ejemplo, ¿verdad? En el caso del paso banda, ¿qué pasaba? A ver si puedo. No tenía tampoco, dejaba pasar una banda, nomás no. Viste que va decayendo la ganancia con una cierta pendiente, en este caso la pendiente. Pero si nosotros queríamos poner un cuadrado perfecto, un rectángulo perfecto aquí, ¿verdad? Un rectángulo perfecto, teníamos problemas. Ese sería un filtro ideal, digamos. ¿eh? Ese filtro ideal, ¿es posible implementarlo en la práctica? Pregunto. El sueño del pibe, digamos. ¿eh? Y no, Uno quiere, ¿por qué? La verdad, pero nosotros queremos componentes, que el orden del la polinomio. tolerancia. Y nosotros queríamos que ganancia sea igual a 1 para toda la frecuencia deseada, ¿verdad? Por ejemplo, en la banda de paso, ganancia es 0 para toda la frecuencia no deseada. Este es el filtro que el sueño del pibe, como dicen, ¿no? Entonces, que justamente hasta acá deje pasar la frecuencia sin ganancia ni atenuación y a partir de aquí, ¿verdad? Elimine por completo. Ustedes ya saben que ese filtro, en este caso, sería un filtro del tipo brick wall, ¿verdad? O sea, un filtro low pass, ¿verdad? Brick wall, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué lo que no se puede hacer eso en el dominio, cuál sería la imposibilidad real, digamos, ¿verdad? O física de implementar un filtro como eso, ¿verdad? Ahora, si nosotros ya queremos esta respuesta, porque saben que va a ser una respuesta simétrica, ¿verdad? ¿verdad? Nuestro intervalo va a ir desde menos pi hasta pi, ¿verdad? Y nosotros queremos que corte, o sea, que atenúe por completo en omega c, ¿verdad? Que tenga una pendiente infinita. Esta sería una función rectangular, digamos, ¿verdad? Que vale 1 desde menos omega sub c hasta omega sub c en el intervalo de menos pi hasta pi. Y si nosotros, este es el espectro, ¿verdad? Que nosotros queremos en el dominio de la frecuencia. Y si queremos hallar la respuesta al impulso correspondiente, digamos, a este espectro en el dominio de la frecuencia, tenemos que hacer la inversa de la transformada en tiempo discreta de Fourier. ¿eh? Y para poder hacer la inversa, ustedes saben que tenemos que, entonces h de n sería la inversa de la función rectangular, ¿verdad? Que sería 1 sobre 2 pi, la integral de menos pi de la función rectangular, ¿verdad? Y la rectangular vale 1 entre menos omega sub c hasta omega sub c, entonces sería 1 sobre 2 pi la integral, como es 1 aquí, ¿verdad? Me quedaría solamente e a la j omega diferencial de omega. ¿Cuál es aquí la integral de e a la j omega? ¿Cuánto vale si yo integro e a la j omega? ¿Cuál es la integral de e a la j omega? Y a la J omega Dividido por por N. 1 sobre... dividido por n. Dividido Sí. por n. Y eso tengo N, que sí. evaluar entre menos omega c hasta omega c, ¿verdad? Ese famoso chiste de Jerónimo, ¿verdad? Que se integró la exponencial, ¿verdad? Le da lo mismo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿verdad? Y bueno, y al integrar entonces, ¿verdad? Cuando se integra, entonces me va a quedar e a la j omega y ahí aplicando, digamos, que
¿qué se aplica? La identidad de Euler, ¿verdad? Y entonces me va a quedar que h de n sería seno de omega c n dividido por pi n. ¿Qué es seno de omega c n dividido por pi n? Si yo multiplico aquí por omega c, Sin. la función 5, ¿verdad? Y si hallo la respuesta, tendríamos una respuesta como esta, ¿verdad? ¿Cierto? Que ustedes ya conocen, ¿verdad? Pero ¿qué soporte tiene que tener este filtro? ¿A dónde comienza? En cero. O sea, ¿a dónde está el medio, perdón? En cero, ¿verdad? ¿De dónde comienza? ¿A dónde termina? En el tiempo. ¿Qué soporte tiene en el tiempo? No, ¿verdad? Comienza en menos infinito y termina en más infinito, ¿verdad? El filtro tiene que, para que yo pueda implementar esta función, yo necesito una respuesta al impulso que tenga soporte infinito. ¿Está claro? Y para tener soporte infinito significa que yo necesito conocer, ¿verdad? Desde allá hasta allá, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Indudablemente eso es físicamente irrealizable, ¿verdad? Por eso este es un filtro ideal. ¿Se entiende, señores? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hallar aproximaciones a ese filtro basados en relaciones de compromiso. ¿Se entendió esto, señores? Sí, profe. Entonces, como nosotros, como ingenieros, entonces, escucha, pero ahí no va a costar mucho, digamos, que tenemos que tomar, por ejemplo, un filtro de qué longitud, digamos, tampoco el infinito acá cerca nomás, ¿eh? Cuando digo acá cerca nomás, a lo mejor será menos 512 a la izquierda y 512 puntos a la derecha, ¿verdad? Pero 512 puntos a la izquierda y 500, o sea, en tiempos negativos, y 500.12 a la derecha en tiempos positivos, más o menos me da ¿cuánto? 1024 puntos, ¿verdad? 1024 constantes yo tengo que guardar, ¿verdad? Como los coeficientes del filtro. Y ahí comenzar a multiplicar, ¿verdad? Entonces, este es medio difícil de hacer esto en la práctica. Pero de ahí uno entonces dice, bueno, tampoco yo quiero un filtro tan lindo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo se llama eso en inglés? Trade-off, digamos, ¿verdad? Tengo que hacer relaciones de compromiso, ¿verdad? Tengo que comenzar a reducir, digamos, bueno, tampoco, a mí me interesa que pase plano ahí en la banda de paso. Si este fuese un filtro de audio, ¿verdad? Que al profesor Vargas le da igual porque ella no escucha nada, ¿verdad? Pero si alguien escucha más o menos, ¿cuánto es lo que puede variar, digamos, en volumen para que su oído no sienta? ¿Cuánto era? ¿Nadie se acuerda? La banda de frecuencia, profe, Sí. de 20 Hz hasta 20 No, esa es la frecuencia de creo la que era. banda. No, yo pregunto Ah, cuánto puede variar la amplitud, digamos, ¿verdad? Para que vos te des cuenta, ¿verdad? De una variación del nivel de amplitud, en cuánto yo tengo que variar el volumen. Eso no era, profe, eso no era algo de logaritmo o algo. Sí, el oído de los seres humanos es logarítmico, ¿verdad? Es una función Sí. logarítmica, ¿verdad? Entonces, por eso es que bueno, entonces, en audio no nos importa mucho que gane 0,9 o 1,1, ¿verdad? Nadie va a sentir esa diferencia, ¿verdad? A no ser que haya un perro cerca, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, ahí se hace, entonces se permite un cierto Rippler en la banda de paso, ¿verdad? Y ahí se define básicamente, se perfila el filtro, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a decir, yo puedo permitir, ¿cierto? ¿Verdad? Acá se pone más o menos un decibelio, porque más o menos un decibelio lo que el ser humano no siente, ¿verdad? En el caso de audio, ¿verdad? Por eso son valores típicos, ¿verdad? Entonces, puedo permitir que varíe la ganancia, por ejemplo, en la banda de paso, fluctúe más o menos entre más o menos un decibelio, ¿verdad? Nadie se va a percatar, se va a dar cuenta de eso, ¿no?
Y en la banda de parada, ¿verdad? Cuando el nivel es muy pequeño, tampoco nadie se da cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, pero en definitiva, digamos, ¿verdad? En vez de tener una banda de paso muy plana, ¿verdad? Una banda de transición, así se denomina, ¿verdad? Una banda de transición que tenga un ancho de cero, ¿verdad? Nosotros te podemos permitir, ¿verdad? Una cierta banda de transición, ¿verdad? O sea, que cuando se pasa de la banda de paso a la banda de parada. Y lógicamente, ¿verdad? Tendríamos que garantizar un cierto nivel, ¿verdad? De atenuación de la banda, o sea, de la banda que nosotros ya no queremos que pase, que se denomina de banda de parada. Entonces tenemos la banda de paso, la banda de transición y la banda de parada, ¿verdad? Y entonces podemos hacer relaciones de compromiso o trade-off, digamos, ¿verdad? De manera a poder decir, bueno, permitimos un poco acá, para poder reducir entonces, ¿verdad? Que el filtro no tenga una longitud excesiva. ¿Eh? O sea, reducir el orden del filtro, pero aún así cumplir con las especificaciones de diseño. ¿Está claro? Dependiendo lógicamente del diseño, ¿verdad? Para un sistema, para un determinado sistema, un sistema de audio puede tener unos requerimientos, ¿verdad? Y un sistema de medición, por ejemplo, del sistema de ESG o de cualquier otro sistema que se requiera hacer, ¿verdad? Podría tener otras especificaciones técnicas, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra, digamos, la adecuada selección del filtro, ¿verdad? Y la familia de filtros que vamos a usar, qué tipo de filtros, ¿verdad? Nos conviene usar, y en función también a la complejidad, ¿verdad? Cuando digo complejidad, me estoy refiriendo, digamos, al orden del filtro. Y todo ese trade-off, ¿verdad? O sea, esa relación de compromiso que tenemos que hacer nos va a permitir, como dice ahí, ¿verdad? Tener lo que se llama una realización. La realización es la implementación, ¿verdad? O sea, podemos tener, por ejemplo, un filtro, digamos, que tenga una determinada cantidad de taps, ¿verdad? O sea, podemos hacer un filtro de menor orden, ¿verdad? Y ese menor orden, como ustedes ya saben, implica menor complejidad, menor cómputo, ¿verdad? Podemos hacer menos cantidades de operaciones, de multiplicaciones y de sumas, ¿verdad? Mejor comportamiento en el dominio temporal, dice, vamos a tener menos oscilaciones, menos ringing, ¿verdad? Puede ser, digamos, una característica deseada del filtro, ¿verdad? Y lógicamente, ¿verdad? Que sea más sencillo de diseñar y también de implementar, ¿verdad? O sea, a lo mejor un filtro, por ejemplo, que si es muy extenso, es muy largo, ¿verdad? Necesitamos que corra a una velocidad, o sea, necesitamos un procesador mucho más poderoso y no podemos implementarlo, por ejemplo, en una arquitectura de bajo coste, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, del peso. ¿Se entiende? Entonces, bueno, y todo eso entonces tiene sus implicancias desde el punto de vista de la ingeniería. Pregunta hasta ahí, señores. Entonces, esa es la forma, como ustedes ya saben. Entonces, repito, ¿verdad? Se especifica una banda de paso, ¿verdad? Normalmente, digamos, se especifica un filtro paso bajo. Y a partir de ese prototipo paso bajo, ¿verdad? Se puede a partir de eso, lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Se pueden comenzar a convertir ese filtro paso bajo en un paso alto, o en un paso banda, o en un retrasabanda, o en lo que fuese. ¿Está? Bueno, entonces, entre las familias de filtros, ¿verdad? Hay algunos filtros con fase lineal. ¿Cuáles son esos filtros con fase lineal? ¿Los filtros FIR tienen fase lineal o no? Pregunto. Esos eran los primeros que vimos, profe. Sí. Sí, ese tenía lineal. Los filtros FIR tienen fase lineal, ¿verdad? Y los filtros IR tienen fase lineal. Cuando yo diseño un filtro IR, yo tengo control sobre la fase. No, era lineal. No, era lineal, pero aparte normalmente yo no tengo control sobre la fase, porque la fase la determina la constelación de polos y ceros en el plano Z. ¿Está claro? Entonces, bueno, no se tiene control sobre eso, ¿verdad? Y después vamos a ver también cuando veamos el diseño de los filtros IR más complicados, que esos filtros IR se categorizan en familias, ¿verdad? Ustedes ya escucharon ya, familia de Battenburg, familia de Chebyshev, familias de filtros elípticos, familias de Cowell, y así un conjunto de familias, ¿verdad? Y esas familias, como vamos a ver más adelante, tienen que ver con los polinomios característicos de los filtros. Bueno, dejemos por ahí, pero hay filtros entonces que presentan fases lineales, ¿verdad? ¿Y por qué lo que son importantes esas familias de filtros con fase lineal, ¿verdad? Dice, entonces, HDJ omega no permite conocer el módulo, ¿verdad? De la respuesta en frecuencia, no permite conocer la fase y puede ocurrir distorsión de fase con las frecuencias en la banda de paso. ¿Está claro?
Si en la banda de paso, por ejemplo, las transiciones no son lineales, así como ustedes dijeron, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Las señales, ¿verdad? Se retardan, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos los retardos de grupo y retardo de fase? Entonces, si el retardo de grupo va a hacer que, ¿verdad? En la banda de paso, por ejemplo, las señales retarden en forma diferente y después al componerse, ¿verdad? Puede haber distorsión de la señal. Y esas distorsiones en aplicaciones tipo de audio otra vez, ¿verdad? Podrían generar algunos problemas, ¿verdad? Por eso, como dice ahí, diferentes retardos para frecuencias adyacentes pueden ocasionar distorsiones en la señal, ¿verdad? Por eso es que se prefieren, normalmente en algunas aplicaciones, ¿verdad? En aplicaciones donde se quiere preservar la forma de la señal, se prefieren filtros, ¿verdad? Con una respuesta plana en la fase, ¿eh? Sí, eso implica, dice, que tita de omega sea cero, lo que se conoce como filtros con fase cero, o lo que se denomina de zero phase filter, filtros de fase cero, ¿verdad? Filtros de fase cero. Mira, Poche, o sea, que significa que cuando la señal pasa por el sistema, ¿verdad? O por el filtro, entonces el retardo, la señal no se va a ver retardada. ¿Eso es posible hacerlo de manera causal, Pablo? ¿Quién me puede responder? Profe, ¿puede repetir? La pregunta es si un filtro, si yo tengo un sistema que es el filtro, ¿verdad? Y yo agarro una señal, paso por el filtro, ¿verdad? Y no hay desfasaje entre la señal, la entrada y la salida. Eso es lo que sería o sea, el desfasaje es cero, ¿verdad? La pregunta es si es que se puede diseñar de manera causal, ¿verdad? Un filtro así. Y no, porque sí o sí, o sea, en el primer instante no tenés nada todavía. Claro. O sea, necesito yo que evolucione mi sistema para, y siempre va a haber un retardo, ¿verdad? Está Claro. claro. Pero ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero se puede hacer, dice, un filtro con retardo constante, con retardo de fase constante, ¿verdad? Tau su P, que es constante. ¿Quiénes son los filtros que tienen retardo de fase constante? Aquellos que tienen función de fase lineal. Porque el retardo de fase, ¿cómo que se definía? Tita de omega dividido por omega, ¿verdad? Y si tita de omega es una función lineal, al dividirla por omega me queda una constante, ¿verdad? Que sería D. Para toda la frecuencia posee fase lineal, dice. Entonces tita de omega sería menos D por omega, ¿verdad? Porque tita sub P sería menos D, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? O D realmente, porque se acuerdan que habíamos cambiado de signo para que sea causal, ¿verdad? Entonces nosotros podemos expresar la respuesta en frecuencia de ese tipo de sistema. Cuando digo ese tipo de sistema, ¿me recuerdan ustedes a qué tipo me estoy refiriendo? A filtros del tipo FIR, ¿verdad? Los filtros de tipo FIR tienen función de fase lineal y tienen retardo de fase constante. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Perfecto. Entonces yo puedo representar de esta manera. ¿Se acuerdan que despejábamos y nos quedaba E a la menos J D por omega, ¿verdad? Por H sombrerito de omega. H sombrerito representa la magnitud, ¿verdad? O sea que lo que está en verde aquí sería entonces una variable, ¿cómo sería esto? Una variable real, ¿verdad? Y entonces aquí esta sería una función de fase pura. No sé si me están siguiendo. Creo que sí, ¿verdad? ¿O no? Esteban, ¿Cómo de fase pura dijiste, profe? sí, esta es una función de fase pura, esta primera parte, ¿verdad? Fase nomás. Módulo vale 1, ¿verdad? Ah, ok. Sí, Y esta entiendo. es la magnitud, ¿verdad? El filtro alfa, beta, alfa, por ejemplo, ¿cuánto era su retardo cuánto era su función de fase? 4 no era, profe. Menos Alfa, 4. beta, alfa. Alfa, beta, alfa era O menos 2. menos omega, ¿verdad? No, menos 2 es cuando teníamos ya uno de 5 puntos, Ah, sí, sí. ¿verdad? Pero alfa, beta, alfa era n menos 1 sobre 2, ¿verdad? Sí, sí, menos omega era. Es menos omega, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto vale D en ese caso? 1. Un sistema de fase lineal o con fase lineal, ¿verdad? Entonces, puede ser desplazado para lograr uno de fase cero.
Claro, entonces se tendría que hacer. ¿Cómo será que se puede hacer? ¿Qué significa eso? Puede ser desplazado. Bueno, y aquí está más o menos, ¿verdad? Lo que se llama filtrado por inversión temporal. Es decir, fíjense este diagrama de bloques que está aquí, ¿verdad? Yo tengo entonces un filtro, ¿verdad? Que tiene una fase lineal. ¿Está claro? H de Z tiene fase lineal, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto, H de Z, después hago el time reversal, ¿verdad? De lo que obtengo en la salida. Después paso otra vez por H de Z y hago de vuelta el time reversal, ¿verdad? La entrada y la salida tienen la misma fase. ¿Está claro? Bueno, ¿cuánto vale B de N aquí? La convolución, De H de Z con X. no, la convolución de X de N con H de N. O sea, Ah, tendría que ser X de Z sí. por H de Z sería B de X, B de Z, ¿verdad? Bueno, la convolución con la respuesta al impulso, ¿verdad? Entonces hago time reversal y después tengo acá mu de N, que paso otra vez por el filtro, ¿verdad? Obtengo omega de N, hago time reversal, entonces hacemos esa operación, ¿verdad? B de N que está aquí es la convolución de X de N con H de N. ¿Verdad? Si llevamos eso al dominio de la frecuencia, sería B de E de J omega, sería H de E de J omega por X de E de J omega. ¿Está claro? Bueno, y a partir de ahí hacemos la misma, hacemos el time reversal de esto, para poder obtener U de N. U de N es time reversal de B de N. Pero hacer el time reversal sería U de E de J omega, que sería B de E a la menos J omega. ¿Verdad? Pero como es real, ¿verdad? Como es real, entonces se va a cumplir que B de E a la menos J omega es B conjugado de E de J omega. ¿Está claro? Con lo cual, para poder hallar la omega de n, tenemos que hacer la convolución de mu de n con h de n por la respuesta al impulso de este. ¿Verdad? A partir de ahí, omega de e de j omega de e a la j omega, dije bien, sería h de e de j omega por u de e de j omega. Y yendo reemplazando, al final tenemos I de n sería omega de menos n, hacemos time reversa finalmente, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Si hacemos esto, ¿verdad? Y reemplazamos omega aquí, ¿verdad? Me va a quedar todo esto conjugado, ya saben que conjugado h de e de j omega por x de e de j omega conjugado, habría que invertir, ¿verdad? Que sería x de e de j omega conjugado por h conjugado, ¿verdad? Con lo cual, ¿qué me va a quedar? Fíjense, I de E de J omega sería X de E de J omega, la señal en el dominio de la frecuencia, por H de E de J omega al cuadrado. Y H de E de J omega, ¿qué es? Es una función, una magnitud, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que la salida de este filtro tiene la misma fase que la entrada en este filtro. O sea, no hay retardo, ¿no? ¿Se entendió? Matías, el concepto. El proceso Eh, matemático es bastante sencillo, ¿verdad? Pero la sí. idea entonces es que si yo paso una vez, hago el time reversa de la salida, vuelvo a pasar y hago el time reversa de vuelta, entonces, ¿verdad? La salida queda en fase con la entrada, solamente que la salida se ve afectado por un factor de escala dada por este valor. Pero los dos van a quedar uno encima del otro en el tiempo. Hay una función en el malware. Bueno, prueben esto que está aquí, ¿verdad? Se consigue de esta forma que la señal de salida posea fase cero. Sin embargo, el filtro no es causal. Se requiere de toda la señal. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo hacer el filtro. Una vez que hago el filtro, entonces, ¿verdad? Yo puedo aplicar, digamos, este algoritmo, ¿verdad? Aplicando este algoritmo, entonces yo lo que hago es estiro la señal para que esté otra vez en la señal de salida, para que esté otra vez en fase con la señal de entrada. ¿Se entendió? Normalmente como nosotros aplicábamos, ¿verdad? Ese concepto, ¿verdad? Como nosotros aplicábamos ese concepto en el MATLAB, ¿verdad? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para probar esto? ¿Qué tiene ahí el filtro sencillo? Lo diseñamos el otro día. ¿Se acuerdan?
Ahora que cualquiera, a ver, vamos a ver si encuentro un filtro. Acá hay un filtro sencillo. Voy a usar eso, ¿no? Ya ese que era este, ¿verdad? Fíjense, este que diseñé con 3 puntos, ¿verdad? Mira, acá ya lo estaba al lado. No sé por qué está esto, ¿no? Ya por lo visto, ya. No sé, la pasada no le mostré, ¿verdad? Bueno, aquí estaba entonces, ¿verdad? Fíjense, aquí por ejemplo diseñamos un filtro, ¿verdad? De ¿cuántos puntos? Era de 5 puntos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? ¿Sí? Es un filtro de fase lineal, ¿verdad? Vamos a ver qué aquí me dice. Aquí no encontró. Bueno, a ver, voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Acá voy a quitar este todavía por el momento. Y después vamos a ver. Ay, ¿verdad? Tenía yo pensado hacer eso, pero bueno, está bien. Ahí. Así era, ¿verdad? Acá entonces yo podría graficar. Aquí podría graficar. ¿Qué dejábamos pasar aquí? No me acuerdo. Pero veamos, ¿verdad? Dejamos pasar la segunda frecuencia, ¿verdad? Omega sub 2 dejamos pasar. ¿Se acuerdan de eso, verdad? 0,1, ¿verdad? El de 0,1, entonces dejamos pasar, ¿verdad? Entonces aquí x sub 2 dejamos pasar, ¿verdad? Entonces voy a graficar acá t, x sub 2. ¿Me están entendiendo lo que estoy haciendo? No importa eso. Es el que hicimos la vez pasada, ¿verdad? El primero. Sí. Cualquier filtro, no querían más diseñar otro filtro, ¿verdad? Este es el filtro, esta es la respuesta, ¿verdad? Elimina 0,1, elimina 0,5, ¿verdad? Y deja pasar 0,2. Este es uno que hicimos el otro día, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? 0,1, 0,2, 0,5, ¿verdad? Entonces deja pasar 0,2 nomás, ¿verdad? Porque aquí, ¿se acuerdan que dejamos acá, ¿verdad? Entonces montamos la ecuación, ¿verdad? Encontramos los coeficientes y montamos el filtro, ¿verdad? Vemos la respuesta, todo eso, ¿verdad? Pero acá básicamente yo lo que hice es filtrar, ¿verdad? La salida, el filter, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De la respuesta al impulso, ¿verdad? Y le paso la señal que es compuesta, digamos, por estos 3 componentes, ¿verdad? Entonces tiene que atenuar este componente, ¿verdad? Y deja pasar x2. Por eso es que voy a comparar aquí x2, ¿verdad? Para ver cómo queda, ¿verdad? Que es lo que me interesa saber, ¿verdad? Al final, qué retardo de fase le va a dar, ¿verdad? Y ahí se ve, por ejemplo, que fíjense que x2, ¿verdad? Que es el negro, ¿verdad? Esta es la entrada y sale la salida, pero está retardada, digamos, en este caso debería de ser n vale 5, n menos 1 sobre 2, 4, en dos pasos de muestreo tiene que estar retardada. ¿Se entiende? La D es constante ahí, ¿verdad? La salida es la que está en rojo, la señal en rojo. Y esta sería la componente, digamos, de la entrada que se deja pasar. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene preguntas? Nicolás. Porque en este caso la salida. A ver un poco, profe, tu Código. sketch. Fíjense, mira, un filtro de longitud está definido de respuesta de HN es igual, esto hicimos en clase, ¿verdad? Las 3 secuencias, las frecuencias angulares son 0,1, 0,2, 0,5, ¿verdad? Hasta 0,1, 0,2, 0,5, ¿verdad? Calculo, o sea, esta es la matriz de coeficientes, ¿verdad? Digo, quiero que pase el que está en este 0,2, ¿verdad? Este quiero que pase, ¿verdad? Calculo los coeficientes, ¿verdad? Acá tengo H, acá defino el filtro nomás, ¿verdad? Y después ya simplemente compongo las señales, ¿verdad? Con las diferentes frecuencias, ¿verdad? Y filtro. Y es filter, ¿verdad? Aplico el filtro, ¿verdad? De H como X, ¿verdad? Y después grafico la entrada pues es la componente de los 3. La salida, que está en rojo, ¿verdad? La salida que es la I, que es la salida del filtro. Y finalmente, digamos, ¿verdad? La referencia, digamos, para poder ver nomás cómo es que la señal de salida, la componente de salida, está retardada, ¿verdad? La componente de salida, la que está en rojo aquí, está retardada respecto, ¿verdad? A la componente de entrada, ¿verdad? Correspondiente, ¿verdad? Y la distancia de acá tiene que ser de n vale 5, n la cantidad de puntos, menos 1 dividido por 2, tiene que ser 2 pasos de muestreo.
Ya no me acordaba nomás de ese filter que estaba ahí. Está claro. ¿Se entiende? Nicolás, Sí, profesor. Se ¿se entiende. entiende? Ahora, lo que queremos hacer es que nosotros si esta señal de salida, ¿verdad? Aplicáramos, ¿verdad? Esta señal de salida sería esta señal. Este sería nuestro filtro. Ya la señal. Hacemos el time reversa. Le volvemos a aplicar con el filtro y hacemos el time reversa. Entonces, esta señal de salida tendría que coincidir, digamos, tendría que estar en fase con la señal de entrada. ¿Me entiende? Vamos a ver. Entonces, MATLAB tiene un procedimiento, ¿verdad? Podemos hacer ese procedimiento a mano, digamos, ¿verdad? Cuando digo a mano, nosotros podemos implementar lo que está ahí en la transparencia, ¿verdad? Bueno, les dejo por cuenta a ustedes que hagan eso, ¿verdad? Y que verifiquen, ¿verdad? Porque para eso tienen que aprender, ¿verdad? MATLAB tiene un procedimiento que hace eso, aquí está, ¿verdad? En vez de hacer, se llama field, ¿verdad? Entonces lo que hace es hacer el procedimiento ese que acabo de mencionar, y entonces lo que hace es filtrar la señal, pero aparte de filtrar, desplaza la señal de manera que la salida, digamos, ¿verdad? Tenga determinado, ¿cómo se llama eso? Que la fase sea cero. Entonces lo que podemos hacer también aquí entonces es graficar, ¿verdad? T, I, ¿verdad? En color, por ejemplo, rojito, ¿verdad? No, sí, rojo asterisco, ¿verdad? Porque va a quedar encima, digamos, del negro. ¿Está claro? Que es este que está aquí, que es la entrada que no tiene desplazamiento. ¿Se entendió eso? Entonces, fíjense lo que pasó, ¿verdad? Esta es la señal. Y ahora, ¿cómo quedó el filtro de salida? Fíjense, pero necesitó unos pasos iniciales, ¿verdad? Y después, ¿verdad? La señal de salida está en fase con la señal de entrada. Voy a dejar de graficar el azul porque el azul es todas las composiciones, ¿verdad? Así que no hace falta porque complica de banda ahí, ¿verdad? Desde el rojo nomás, ¿verdad? Voy a ejecutar otra vez esta parte. Ahí, ¿verdad? ¿Está claro, señores? Ahí sí se ve mejor. Sí. Porque el azul, pues la composición de la estrella estaba ahí perturbando un poco, ¿verdad? Entonces, la que está en rojo es la salida del filtro normal, digamos, ¿verdad? Pero el negro, que es la entrada, y el rojo con puntito, ¿verdad? Que es la salida ya del filtro desplazado, de tal forma a hacer que el retardo, ¿verdad? Coincida con la entrada. Y en ese caso, la salida no está retardada. En algunas aplicaciones, ¿verdad? Eso puede ser de interés, digamos, ¿verdad? Puede ser interesante, ¿verdad? Para poder otra vez comparar la señal de entrada con la señal de salida. ¿Está claro? Entonces con eso se convierte entonces un filtro de fase lineal con un filtro de fase cero. Para poder implementar eso, yo no puedo implementar en tiempo real, no puedo implementar de forma causal. Porque necesito valores del pasado para hacer eso. ¿Se entendió? Perdón, valores del futuro, me rectifico, ¿verdad? O sea, necesito que se haga, digamos que así como estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, tomar una ventana temporal, ¿verdad? Pero si llega dato y en tiempo real, llego dato y ejecuto, ¿verdad? No voy a poder hacer. Yo necesito, digamos, tener una ventana temporal y dentro de esa ventana temporal poder aplicar el algoritmo, ¿verdad? Que acabamos de mostrar. Preguntas, señores. Dejo por cuenta de ustedes que lo hagan a mano, digamos, a mano cuando digo en el MATLAB, ¿verdad? Que implementen este algoritmo en el MATLAB y después que comparen el resultado, digamos, con el field. Puede ser incluso un tema de examen, ¿verdad? Implementar esto con el MATLAB. ¿Preguntas? ¿Consultas? Está muy callado, ¿no? ¿Se cortó internet? ¿O están ahí? ¿Sí? Ya están todos durmiendo ya, ¿eh? ¿O están dormidos? Bueno, despiértense entonces. Bueno, entonces, ¿y cómo se pueden hacer esos filtros con fase lineal? Ustedes ya saben, ¿cuáles son las formas de hacer filtros con fase lineal? De alto rendimiento, por decirlo así. Podemos hacerlo, ¿verdad? Con lo que se denomina los filtros de tipo FIR, ¿verdad?
Vamos a extender un poco, y con eso quiero terminar la clase de hoy, ¿verdad? Extender un poco, digamos, el análisis en qué es lo que se basa básicamente el tema de los filtros FIR, ¿verdad? ¿Cómo eran los filtros FIR, Esteban? ¿Filtros qué tipo de filtros eran? ¿Verdad? Tenían polos. Sí. No, no, no. Ceros lo que Vamos tenía. a tener. Solamente cero, ¿verdad? Y eso hace que sean siempre estables, ¿verdad? Vamos a ver cómo se clasifican los filtros FIR y cuál es la base, el kernel normalmente de los filtros FIR, ¿verdad? Entonces, los filtros FIR, ¿verdad? Normalmente lo que se diseñan en la práctica son filtros FIR simétricos. ¿Por qué será que son filtros FIR simétricos, Matías? Simétricos en el tiempo. Porque tenía parte real, ¿no era, profe? Sí, y justamente ahí por la identidad de Euler, viste que permite, digamos, mezclar, ¿verdad? Porque viste que llevamos E a la J omega y E a la J omega. La simetría, entonces, me permite componer de tal forma a poder, digamos, obtener filtros, ¿verdad? La simetría hace que puedan tener, que solamente se puedan hacer con amplitudes, como lo que me acabas de decir, ¿cómo se llama? Las variables sean reales, ¿verdad? Porque si no, las variables tienen que ser complejas. Los coeficientes, perdón, los coeficientes, ¿verdad? Entonces, ahí se clasifican, ¿verdad? En función a la simetría, pueden ser filtros, ¿verdad? Que tengan simetría par o pueden ser impar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son? Pues se clasifican en función al orden, a la longitud, perdón, y que generan el orden del polinomio y en función, digamos, a la simetría que tenga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la longitud es impar, ¿a qué se refiere? 3, 5, 7, 9, ¿verdad? La longitud impar. Y son simétricos, ¿verdad? Como lo que están aquí, son lo que se denominan los filtros FIR de tipo 1. O sea, hay un punto medio, ¿verdad? Este es igual a este es igual a este, y así sucesivamente. ¿Está claro? Esos filtros son entonces filtros FIR de tipo 1, son aquellos que tienen simetría, ¿verdad? Son simétricos, ¿verdad? Y tienen longitud impar. Después están los que son simétricos y tienen longitud par, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen 2 puntos, 4 puntos, 6 puntos y así sucesivamente. En estos casos, como la simetría es par, entonces no se encuentra el punto del medio. Acá no hay punto medio, ¿verdad? Este es igual a este es igual a este y así sucesivamente. Después están los antisimétricos, que pueden tener longitud impar y cuando tienen longitud impar no puede estar hacia arriba ni hacia abajo, ¿verdad? El punto del medio tiene que ser cero. ¿Está? O puede no existir el punto del medio y entonces, ¿verdad? Son antisimétricos, pero se exige, o sea, la simetría va a exigir que sea de longitud par. Entonces, en función a eso se clasifica entonces como tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 respectivamente. Los tipos 1 y 2 entonces son simétricos de longitud impar y longitud par respectivamente, y los tipos 3 y 4 son antisimétricos, ¿verdad? De longitud impar y longitud par respectivamente. ¿Preguntas? ¿Y qué será que diferencia cada uno de estos filtros? ¿Qué características será que tienen? Vamos a analizarlo entonces desde un punto de vista un poco más matemático, ¿verdad? Entonces, el filtro tipo 1 es el que tiene longitud impar y es simétrico, ¿verdad? O sea, si la longitud es impar, por ejemplo, 3, 5, 7, entonces el orden del polinomio, ¿verdad? Va a ser par. El orden va a ser L menos 1. Pero es simétrico, ¿verdad? Entonces h de n, ¿verdad? Va a ser igual a h de n grande menos 1. Y va a haber un único término que va a ser el valor del medio, ¿verdad? Que va a tener un valor único que va a ser h de n sobre 2. ¿Se entiende, señores? Entonces, si tenemos un filtro como ese, ¿será que nosotros podemos demostrar que tiene esta forma su respuesta en frecuencia? ¿Cómo podríamos demostrar?
¿Quién me da una idea? Y ¿Cómo dijimos que era el filtro? ¿De qué longitud es? ¿Cuál sería un ejemplo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿De qué longitud es el filtro? Impar, ¿verdad? Impar. Impar, ¿verdad? Entonces acá tiene n, ¿verdad? Entonces normalmente tiene punto del medio, ¿verdad? ¿Y con qué longitud podemos hacer un ejemplo? Vamos a poner si n vale 5. ¿Cuánto vale n? N menos 1, ¿verdad? ¿Está claro, verdad? Podemos nosotros tomar este como el punto. Si es causal, podríamos tomar este como el primer punto, ¿verdad? ¿Cuánto vale h de z entonces? ¿Cuánto vale este? Este es h de 0, ¿verdad? H de 1, h de 2, h de 3, h de 4. ¿Cuánto va a ser entonces? H de 0 por h de 0, ¿verdad? Más h de 1 por z a la menos 1, ¿verdad? Más h de 2 por z a la menos 2, ¿verdad? Ya hicimos esto, ¿verdad? Más h de 3 por cuánto? Z a la menos 3 más h de 4, z a la menos 4. ¿De qué orden del polinomio? L menos 1, ¿verdad? ¿Cómo nosotros llamamos la respuesta en frecuencia de esto? H de j omega, ¿cuánto vale? H de 0 más h de 1 e a la menos j omega más h de 2, ¿verdad? E a la menos j2 omega más h de 3 e a la menos j3 omega, ¿verdad? Más h de 4, ¿verdad? E a la menos j4 omega. ¿Está claro? O sea que h de... ¿Cuál voy a sacar factor común? ¿Cuál voy a sacar factor común? el del medio. El del medio, ¿verdad? Entonces voy a sacar factor común e a la menos j2 omega. ¿Y qué me va a quedar? H sub 0 por e a la j2 omega más, ¿verdad? Más h sub 1 por cuánto? E a la... ¿Cuánto me va a quedar? A la j3 omega, ¿verdad? Después, más h sub 2, que me quedó libre, más h sub 3. ¿Cuánto quité? Quité menos 2. Me queda, ahí dice mal, ¿verdad? A ver. Quité menos 2, ¿verdad? Quité menos 2 aquí. Aquí me quedó h sub 0 menos. Acá es menos 2. O sea, acá quité menos 2. Me quedó. ¿Cuánto me quedó? Más 1. Más 1, ¿verdad? Ese, menos j, ¿verdad? Menos j. Ese me quedó 0. H sub 3. H sub 3 quité menos 2 me quedó. Más 1 me quedó. Acá me quedó más. Acá me Ahí quedó es más y después menos y menos 2 menos por j omega, ¿verdad? Más h sub 4, ¿verdad? E a la menos j2 omega. Así me quedó entonces, ¿verdad? ¿Y cuáles son iguales? H sub 1 es igual a H sub 3, ¿verdad? Esa es la simetría. H sub 1 es H sub 3, ¿verdad? Y H sub 0 es igual a H sub 4, ¿verdad? ¿Está claro eso, verdad? Entonces, ¿ahí qué me va a dar, verdad? H de E de J omega, ¿cuánto me va a dar? E a la menos J2 omega, ¿verdad? Podría ser H sub 0 o H sub 4, ¿verdad? Porque son iguales, ¿verdad? H sub 0 o H sub 4 son iguales, ¿verdad? ¿Por cuánto? E a la J2 omega más E a la menos J2 omega, ¿verdad? ¿Más cuánto? Más, podría ser H sub 1 o H sub 3, ¿verdad? ¿Está claro, verdad? Sí, Por E a la J omega más E a la menos J omega, ¿verdad? Y eso que me va a dar es igual a E a la menos J2 omega por, ¿verdad? H sub 0 o H sub 4, y esto sería 2 veces, ¿verdad? Y esto sería un coseno de 2 omega, más 2 veces H sub 1 o H sub 3 por un coseno, ¿verdad? ¿De cuánto? De omega.
Podemos seguir también, ¿verdad? Si hacemos 7, ¿qué va a salir? Después si hacemos 9, si hacemos L igual a 7, después si hacemos L igual a 9, y así sucesivamente. ¿A qué vamos a llegar? Por inducción matemática. ¿Entiende la idea? ¿Por cuánto en ese caso en particular, en este caso en particular, ¿verdad? ¿Cuánto valía L? 5, ¿verdad? Sí. N vale 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, ¿cuánto da? Un medio. 2. 2. De 2. Bueno, y aquí entonces, ¿verdad? Fíjense entonces, ¿verdad? Va a ser E exponencial a la E, J, N sobre 2. Me queda el primer valor, ¿verdad? Libre. Ah, me faltó ahí. Ya, me equivoqué. Me faltó aquí un valor. ¿Cuál es el valor? El valor del medio, ¿verdad? Que no tiene, aquí me faltó, ¿verdad? Más H de 2, ¿verdad? Este es H de N sobre 2, ¿verdad? Que quedaba libre. Está claro, sin retardo, digamos, ¿verdad? Cuando digo libre, queda sin retardo, ¿verdad? H de N sobre 2, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? H de N sobre 2 más 2. El 2 sale de los cosenos, ¿verdad? Sumatoria de N igual a 1 hasta N sobre 2 de H de N sobre 2 menos N. O puedo también poner desde 1 hasta H de N, también podría poner, ¿verdad? ¿Por qué H de N? Porque puede ser de 0 hasta 4, 0 a 4, puede ser 1 o 3, ¿verdad? ¿Se entiende? Que son los simétricos, ¿verdad? Entonces puedo expresar eso de dos maneras posibles. En algunos libros van a encontrar de otra manera expresado. ¿Está claro eso, verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Eh? Entonces, Sí, H de N sobre 2 por coseno de omega N. Y toda esta parte que está aquí, ¿verdad? Corresponde a la parte real pura con la función coseno como base. Viste que este es el valor del coeficiente, o los valores del coeficiente, que lo que hace es pesar el valor, o pesar la base, digamos. Y esta es la función de fase pura. ¿Cuánto vale la función tita de omega? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tita de omega? Menos N sobre 2 omega. Menos N sobre 2 omega, ¿verdad? ¿Y el retardo de fase cuánto vale? Menos N sobre 2 omega dividido, menos N sobre 2 omega dividido por omega, va a salir N sobre 2. ¿Está claro? Bueno, y veamos un poco el comportamiento del kernel, de la base. ¿A qué me refiero? Al coseno. Coseno de omega N. ¿Cuál es ¿de dónde comienza el primero? Coseno de omega, ¿cómo sería? Para n igual a 1. ¿Cuánto vale coseno de omega para omega igual a 0 y para omega igual a pi? 1 Acá está, este sería para n igual a 1. y menos 1. 1 y menos 1 respectivamente. ¿Está claro? Esa sería la función coseno de omega. Después hago coseno de 2 omega. Coseno de 2 omega. Para omega igual a 0, ¿cuánto vale coseno de 2 omega? Para coseno de 0, 1. Y para coseno de 2 por pi, coseno de 2 pi, ¿cuánto vale? 1. Y coseno de 3, y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar para omega igual a 0? ¿Cuánto vale coseno de omega igual a 0 para todas las bases de este filtro que tiene simetría par, longitud impar, ¿verdad? Longitud impar y es simétrico? Para omega igual a 0, ¿cuánto vale siempre la función coseno? 1. 1. 1, ¿verdad? Y después oscila, ¿verdad? O puede cambiar entre más menos 1. Más menos 1. ¿Está claro eso, verdad? Entonces, yo puedo poner ceros en omega igual a 0, pregunto. Componiendo este tipo de formas. Sí, ¿verdad? ¿O no?
No sé si entendieron la pregunta. Yo no entiendo. No entendiste. Esta va a ser la amplitud de la respuesta en frecuencia. Yo Sí. voy a conformar, o nosotros vamos a conformar la magnitud de la respuesta en frecuencia, sumando ponderadamente, ¿verdad? Estas formas que están aquí. La base. ¿Cuál es la base? El coseno de omega n. Cuando n vale 1, es esta forma que está aquí. Cuando n vale 2, es esta forma. Cuando n vale 3, 4, 5. Lo que va a pasar es que coseno de n por omega, para omega igual a 0, siempre va a dar 1. La pregunta es, ¿yo puedo poner ceros en omega igual a 0 para esta base? La respuesta es sí. ¿De qué va a depender? Del valor de los coeficientes. No me entendieron. ¿Verdad? Sí, medio se mezcla todo ahí. La ¿Qué se parte mezcla? del coseno con los ceros, con esa conexión, lo que yo no pillo. Lo que pasa es que para poder componer, ¿se acuerdan de Fourier cuando componíamos? ¿Verdad? Componemos, pues, ¿verdad? Viste que vamos a ir sumando. Vamos a ir sumando para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4, ¿verdad? Pero ¿cuánto de n igual a 1 vamos a sumar? ¿Cuánto depende de h? Del valor de h. ¿Está claro? Si, por ejemplo, h de 1 ponemos positivo y h de 3 ponemos negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, nosotros podemos eliminar este valor. Ah, ¿Está claro? sí. Bueno, entonces, bueno, acá es simplemente, bueno, esos valores entonces van a determinar la forma que va a tener la respuesta. O sea, cuando me refiero a los valores, me refiero a los coeficientes. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿verdad? Se pone, por ejemplo, 1,5, ¿verdad? 2, 3. 1,5, 2, 3. Después, como tiene que ser simétrico, ¿verdad? Entonces, este va a ser 2, 1,5, ¿verdad? Si hacemos por ejemplo, una función como esta, ¿verdad? Como respuesta al impulso, hallamos su respuesta en frecuencia, vamos a tener una cosa como lo que está aquí y hallamos su fase, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, ¿qué tipo de filtro me va a dar? Todos son positivos. ¿Qué tipo de filtro es este que está aquí graficado? Simétrico. No, pero la respuesta, ¿qué tipo es? ¿Es un filtro paso Pasado. alto? Paso. Este es un paso bajo, ¿verdad? Entonces, bueno, Sí. entonces esta es una hasta acá donde sería la banda de paso, ¿verdad? Y después ya aquí ya sería la banda de parada, ¿verdad? Y desde la banda, desde que se finaliza, digamos, ¿verdad? La frecuencia de corte superior hasta que se inicia, ¿verdad? La banda de parada, se denomina entonces la banda de transición de filtro. ¿Se entiende? La pregunta es ahí, ¿a dónde están los n0? ¿Verdad? Porque es un polinomio de orden n. ¿eh? ¿A dónde están ubicados? ¿verdad? Y como la respuesta al impulso es simétrica, ¿verdad? ¿Cierto? La respuesta al impulso va a ser simétrica, ¿verdad? Entonces, h de n es igual a h de n grande. N grande sería L menos 1 menos n. Eso implica que h de z, el polinomio, digamos, z sería igual a z a la menos n por h de 1 sobre z. ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? ¿verdad? Que la simetría va a ser, ¿verdad? Que los ceros o las raíces del polinomio del numerador, en este caso, aparezcan, digamos, dice, si z es igual a zeta sub 0, es un 0 de h de z, también lo es z es igual a 1 dividido por zeta sub 0. O sea, si z es igual a z sub 0, es un 0 de h de z, el recíproco de ese 0 también es un 0. O sea, significa que las raíces del polinomio característico van a aparecer en forma recíproca. Eso significa que para un filtro FIR con respuesta al impulso con coeficientes reales, ¿verdad? Los ceros ocurren siempre en pares complejos conjugados. Y si ocurren en pares complejos conjugados, y si tenemos un cero que es complejo conjugado, entonces su recíproco también va a ser un cero de la secuencia, o sea, del polinomio característico, es decir, de la función de transferencia del sistema.
Si un cero no se encuentra sobre el círculo unitario, está asociado entonces con 4 conjuntos, o sea, con un conjunto de 4 ceros, mejor dicho. Entonces, los ceros serían, z sería igual a r es el radio de la raíz, e a la más menos j phi. Este sería el cero y su recíproco, perdón, el cero y su conjugado. Y por otro lado tendríamos el recíproco de uno de ellos y el recíproco de otro. O sea que por cada raíz del polinomio característico que no se encuentre sobre el círculo unitario, vamos a tener atados, digamos, 4 ceros. ¿Quién ata? Atar, entre comillas, o restringe, mejor, más técnicamente, esos ceros. Los que está, la hipótesis, ¿verdad?, que está restringiendo las posiciones de esos ceros, lo constituye, digamos, la simetría o el tipo de simetría que tiene la respuesta al impulso y por ende determina, digamos, la función de transferencia del sistema. ¿Se entendió, señores? ¿Seguro? Veamos. A ver, ¿cómo yo hago aquí? ¿Cuánto dije que darle mi respuesta al impulso? ¿Cuánto valía? 1.5, después 2, 3, después 2, 1.5, ¿verdad? Para que sea simétrico. Así era, ¿verdad? Estos son los coeficientes de mi filtro. Sí. ¿Cuánto valdría, digamos, mi respuesta en frecuencia? ¿Verdad? Numerador y denominador. El denominador siempre vale 1, ¿verdad? En este caso, porque es un filtro, ¿verdad? ¿Y cuánto vale mi filtro? ¿Y cómo yo puedo graficar entonces? Bueno, vamos a ver. En la figura 1, ¿verdad? Veamos entonces, ¿verdad?, el stem H, ¿verdad?, para ver. En la figura 2, veamos la respuesta en frecuencia, ¿verdad?, que sería entonces subplot 211, ¿verdad? Plot de omega punto dividido por pi para poder normalizar nomás, coma ABS de H. Y en la subplot 212 veamos, digamos, hagamos un plot de omega punto dividido por pi, coma angle, ¿verdad? Arco tangente, digamos, angle de H. Hasta ahí no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? En la figura 3 que veríamos, ¿verdad? En la figura 3 veríamos entonces PZ map, el diagrama de polos ceros del edificio. ¿Preguntas? No, ¿verdad? Muy sencillo, ¿verdad? Ya vimos todo, ya sabemos todo. Vamos a ver algunos hechos nomás diferentes, ¿verdad? Esta es la respuesta en frecuencia de mi filtro, ¿no? ¿Qué tipo de filtro dijimos que era? ¿A dónde aparecen los polos y los ceros de este filtro? O sea, los ceros realmente. El círculo unitario. Entonces, si aparece el recíproco de este, ¿cuál sería? El de abajo. Su complejo conjugado. Este es su complejo conjugado. Sí. Acá solamente, ¿verdad? Acá lo que pasa es que aquí aparecieron sobre el círculo unitario. ¿Cuánto vale el radio? 1. Si aparece sobre el radio, justo apareció sobre el radio, digamos, ¿verdad? Entonces no hay problema, porque acá no hay recíprocos. Por eso decía ahí, ¿verdad? Dice, un cero complejo no se encuentra, si no se encuentra, que no se encuentra sobre el círculo unitario, ¿verdad? Porque el radio vale 1, pues, ¿eh? Acá realmente hay solamente dos ceros, digamos, ¿verdad? Dos ceros, ¿verdad?, que aparecen en la parte superior, ¿verdad? Este cero que tiene su complejo conjugado aquí y este cero que tiene su complejo conjugado aquí. ¿Está claro?
¿Se entiende eso, verdad? Si hubiese aparecido, por ejemplo, un 0 al interior, aquí, por ejemplo, donde estoy señalando, ¿verdad? Entonces tendría que haber aparecido un 0 aquí, y aparte el recíproco de si este valía, por ejemplo, 0,8. ¿Cuánto vale 1 sobre 0,8? 1 sobre 0,8 vale 1,25, ¿verdad? Tendría que aparecer 1,25 aquí, y tendría que haber aparecido entonces el 0 complejo conjugado de este recíproco. ¿Está claro? Entonces sería otra la distribución, ¿verdad? De cómo puedo lograr eso. No sé exactamente, o sea, sé, ¿verdad? Pero no sé exactamente cuánto tengo que poner, pero si comienzo a cambiar los coeficientes, ¿verdad? Podría hacer que ocurra algo como eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero así, a bote pronto, no sé cómo va a salir, ¿verdad? No sé si me expliqué. Aquí, por ejemplo, mudó nomás, ¿verdad? Dependiendo entonces de los valores, ¿verdad? Que yo le vaya poniendo, ¿verdad? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo podía, cambiando estos valores, yo podía, ahí se mudaron, ¿verdad? Se quedaban nomás a través del círculo unitario, ¿verdad? Pero podía ir cambiando, digamos, ¿verdad? A ver, vamos a ver si puedo jugar un poquito con esto, ¿verdad? La verdad que hay técnicas justamente, ¿verdad? Para no hacer por prueba de error, lógico, ¿verdad? Esas técnicas las que vamos a ver cómo funcionan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya conseguí sacarlo, ¿verdad? Pero con no tan mala suerte, digamos, ¿verdad? Que otra vez saqué un recíproco, pero un recíproco, digamos, que es real. Entonces, como no tiene polo complejo conjugado, son 4 raíces, nomás puede tener este sistema, ¿verdad? Porque como son 5 coeficientes, ¿verdad? L es 5, N es L menos 1 es 4, entonces el polinomio, ¿verdad? O sea, es decir, filtro, solamente va hasta 4, ¿verdad? Es un polinomio de orden 4, ¿verdad? Z a la cuarta más z al cubo más z al cuadrado, y por el teorema fundamental del álgebra, este polinomio, ¿cuántas raíces tiene? 4. 4 raíces, ¿verdad? Están aquí, ¿verdad? Aquí sí ya puede sacar una raíz, ¿verdad? Me puso sobre el eje real, ¿verdad? Y este es el recíproco, ¿verdad? ¿Cuánto vale este? Fíjense que vale el 0 menos 0,475. 1 sobre 0,475 va a dar este valor que va a ser 2,11. ¿Está claro? ¿Quién es el que ata, digamos, o restringe las posiciones de los ceros? Lo está restringiendo, digamos, la simetría que tiene mi secuencia. El hecho de que este sea igual a este, que este sea igual a este y que este esté solo. ¿Está claro? O sea, los valores de los coeficientes. Y eso es lo que se nota, digamos, aquí en la expresión que gobierna la conformación de la forma que va a tener la respuesta en frecuencia. Es decir, de otra forma, lo mismo que ustedes ya sabían, pero es para que puedan mirar desde diferentes puntos de vista el mismo problema, y para que puedan entender mejor lo que está pasando. Me expliqué, ¿verdad? Ya lo vimos desde el punto de vista geométrico, ¿verdad? ¿Cuánto vale la ganancia en este punto? Tengo que sumar la distancia de este vector, multiplicar por la distancia de este vector, multiplicar por la distancia de este vector y multiplicar por la distancia de este vector, y toda esa suma es lo que me va a dar, que no sé a cuánto estoy aquí, más o menos, ¿verdad? Aquí estoy a frecuencia a 0,76, no sé cuánto es en ángulo, ¿verdad? Pero más o menos por acá seriamente. Aquí estoy en 90 grados, 45 grados, acá estoy por vuelta de 30 grados, ¿verdad? 30 grados, ¿cuánto es 30 grados? En radianes, en pi. Pi dividido por 6, ¿verdad? ¿Cuánto es? Pi dividido por 6, ¿cuánto da? 0,52. 1 dividido por 6, 0,15. Más o menos por aquí, este valor. Por vuelta de aquí. Por aquí más o menos, ¿verdad? Cuando digo aquí más o menos estoy a 0,15. Y estoy más o menos aquí a esta 0,15, ¿no? 0,14 por aquí. O sea, el valor de la magnitud en este punto es la contribución de este vector más este vector más este vector más este vector respectivamente. ¿Está claro? Entonces, lógicamente, la distribución, ¿verdad?, de las raíces del polinomio del numerador en este caso determina lógicamente los valores como va a
Es que yo lo que ya vimos, ¿verdad? Estamos viendo de otro punto de vista. En definitiva, aquí están los coeficientes que determina a dónde van a estar puestos y por ende, pero la forma que tiene, la simetría que tiene, digamos, la secuencia, entonces determina, ¿verdad?, con qué tipo de formas se van a conformar, valga la redundancia, la respuesta en frecuencia. La pregunta que yo le hice es, ¿será que con este tipo de formas, repitiendo un poco, yo puedo hacer que este cero se ubique aquí? Eso es lo que no entendiste hace rato, Matías. Y Pablo también, un poco confuso. Ya que yo puedo agarrar y traer este cero y colocar aquí. ¿Se puede hacer eso? Me parece que sí. Pregunta, señores. ¿O es muy pesada la matemática? No, ¿verdad? Y es filosófico. ¿Por qué va a ser matemático? No es filosófico. Filosófico, Matemático, ¿verdad? medio filosófico esta parte. ¿Por qué va a ser filosófico? Y Es matemática pura, ¿verdad? ¿O no? Y bueno, ¿qué es lo que es? Álgebra, es de los niños. ¿Ya? Bueno, sigamos. ¿Cuál es otro tipo de filtros que podemos hacer? Filtros de tipo 2. ¿Cómo son? Su longitud es par y su orden es impar. No existe ese punto del medio. O sea, h de n sería igual a h de n grande menos n, pero no existe ese valor del medio, no existe el medio, ¿verdad? Pero este igual a este igual a este, ¿verdad? La longitud es par, entonces, ¿verdad? Fíjense que h de e de j omega, sumatoria de n igual a 0 hasta n, de h de n, siguiendo el mío, e a la menos j omega. Si desarrollamos eso, ¿verdad?, vamos a llegar a esta expresión. Haciendo el mismo ejemplo anterior, ¿verdad?, podemos también llegar a una forma similar, digamos. Simplemente es totalmente similar. Acá, por ejemplo, ¿cuánto va a valer? Puede valer, por ejemplo, 6, ¿verdad? Si ¿cuánto va a ser n? 5, ¿verdad? Entonces teníamos que sumar aquí, ¿verdad? Entonces ahí, mira vos, me va a salir entonces así. Si me va a salir entonces, ¿verdad?, yo voy a poder simplificar. Va a ser e a la menos j omega n sobre 2 de vuelta, ¿verdad? Pero ese punto del medio desapareció. Se dan cuenta que no hay el h de n grande sobre 2, ¿verdad? Acá al principio, ¿verdad? N igual a 1 hasta n más 1 sobre 2, 2, ¿verdad? H de n más 1 sobre 2 menos n por coseno de omega n menos un medio. ¿Qué pasa cuando n vale 1? Estos son los coeficientes, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando va a quedar omega? Entonces, si n vale 1, va a quedar omega sobre 2. ¿Y omega sobre 2 cuánto vale? Omega sobre 2 cuando omega es 0 y cuando omega es pi. Cuando omega es 0, ¿cuánto va a valer? 0. Cuando omega es 0 Uno. va a ser 1, ¿verdad? Y cuando omega vale pi, Ahí sí es 0. ahí siempre va a ser 0, ¿verdad? Y lo mismo cuando n vale 2. N vale 2 menos un medio va a ser 3 medios pi. 3 medios pi para omega 0 vale 1. Y para omega igual a pi vale 0. Y así acá está justamente representado, ¿verdad? Para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3 y así sucesivamente. Pero dice always 0 a omega igual a pi. Siempre va a ser 0 para omega igual a. ¿Y será que yo puedo quitar este 0 de aquí moviendo los coeficientes? Variando el valor de los coeficientes. Cuando digo este 0 de aquí en el plano Z, ¿a dónde me estoy refiriendo? Círculo unitario. ¿En qué punto? ¿En qué coordenadas? En la izquierda. Aquí, ¿verdad? Entonces, con este kernel de omega, coseno omega n menos un medio, con esta función base, acá siempre va a haber entonces un 0. ¿Quién fija ese 0 ahí? La simetría de la secuencia. ¿Se entendió eso, señores? ¿O no? O mejor dicho, el tipo de simetría de la secuencia. Cuando tiene longitud
cuando tiene entonces longitud par, orden impar. Siempre va a aparecer un 0 en omega igual a pi. Porque vamos a sumar formas de estas formas, valga la redundancia, que tienen la forma del coseno omega n menos un medio para n igual a 1, 2, 3, 4, hasta llegar a n más 1 sobre 2. ¿Se entendió? O n más 1 sobre 2 es lo mismo que L dividido por 2, siendo L la longitud, ¿verdad? Y en este caso es de longitud par. Y acá siempre va a sumar 1, pero eso nosotros siempre podemos cambiar el valor aquí en función a estos coeficientes. Sin embargo, este valor nosotros ya no podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí es, ¿verdad? Fíjense que, ¿verdad? Acá aparece este. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, en el caso nuestro que teníamos ahí, en el MATLAB, ¿verdad? A ver si me voy a mi script, ¿verdad? ¿Verdad? Yo tengo que hacer desaparecer el término del medio, ¿verdad? Pongo, por ejemplo, acá 1, 1,75, ¿verdad? El 3 lo que tengo que hacer es para hacer, ¿verdad? 2, 1,75. Y pongo 1, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Entonces, 1, 1,75, 2, 1,75, 1, ¿verdad? Entonces, estos dos, este es igual a este es igual a este, y este es igual a este respectivamente, ¿verdad? Y el resto es todo igual, ¿verdad? Profe, ahí lo que va a cambiar es cuando vos estás haciendo h de j omega. Viste que vos antes hacías el factor común del que está en el medio. Ah, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que no me va a quedar ese factor común, ¿no? Entonces, hagamos eso rápidamente, ¿verdad? ¿Cuánto vale L? 6, ¿cierto? 6 entonces vale, ¿verdad? Entonces, h sub 0 más h sub 1, o sea, aquí va a ser, aquí lo único que tendría que agregarle es aquí, ¿no? Este es igual a este, y este es igual a este. Sí, ¿verdad? Este es igual a este, este es igual a este, y este es igual a este, ¿verdad? Entonces diría h sub 0 más h sub 1, z a la menos 1, h sub 2, z a la menos 1, h sub 3, z a la menos 3, más h sub 4, más h sub 5, ¿verdad? Por z a la menos 5. ¿Está claro? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? H sub 0 más h sub 5, ¿verdad? E a la menos j 5 omega, ¿verdad? ¿Está bien? Y al sacar factor común, ¿qué me va a quedar? Saco otra vez factor común, digamos, ¿verdad? ¿Cuánto voy a sacar factor común? N menos 2, ¿verdad? ¿O no? No sé, ¿por qué? No, y esta vamos a ver. Voy a borrar toda esta parte. A ver. ¿Cómo me queda? A ver, entonces h sub 0, ¿cuál es igual a cuál? ¿Verdad? Este es igual a este, ¿verdad? H sub 0. Este es igual a este es igual a este, ¿verdad? Los dos del medio no hay que agarrar, bro. No. A ver, Uno nomás. Sí, puede ser. voy a ver. Porque ahora pues no tenemos un valor medio, digamos. No hay valor medio, porque, fíjate, ¿verdad? H0 es igual a H5, ¿cierto? ¿Verdad? H1 es igual a H4, ¿verdad? Y H2 es igual a H3, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Entonces, si quito menos 2, ¿qué me va a quedar aquí? H0 por E a la J2 omega, ¿verdad? Más H1 por E a la ¿cuánto? A la J omega, ¿verdad? ¿Cierto? Y más, ¿verdad? No, tendría que sacar, bueno, no nos puedo sacar, ¿verdad? ¿Cuánto tenía que sacar? A ver, sí. A ver. No. Tipo 2, ¿verdad? 3 n sobre 2. No, E a la menos J, N sobre 2, está bien. Pero N, ¿cuánto vale? 5 medios. Viste que L vale 6, ¿verdad? Ah, ya. Me confundí con L. Claro. Tenía que sacar una fracción, tengo que quitar, ¿verdad? Una fracción.
porque viste que tengo que quitar, ¿verdad? N sobre 2 es igual, ¿verdad? Sería E a la menos J, ¿verdad? ¿Cuánto vale N? 5, ¿verdad? 5. Entonces sería 5 medios de omega. Ahí fraccionar tengo que quitar, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces sí, aquí se me va a quedar H sub 0 por E a la J 5 medios, ¿verdad? De omega. ¿Eh? Ahí está. Más H sub 1. ¿Quién me hace ahí? ¿Cuánto sale? Menos 1. Para que E a la, ¿cuánto me va a quedar ahí? 3 medios. O más 3 medios. Más 3 medios. ¿verdad? Más 3 medios. ¿Cuánto va a ser así? Sí, 5 medios, ¿cuánto es? ¿Qué cálculo querés, profe? 2,5 menos 1,5 está bien, profe. Más 5 medios, ¿cuánto es? 5 medios, ¿cuánto es? 2,5 está bien, profe. 2,5. No, Medios. 1,5. Este es 1,5. Este es lo que yo quiero hacer. Menos 1, ¿verdad? Tengo que restarle, ¿verdad? Menos 5 medios. 3 medios. ¿Está bien 3 medios? Sí. Y entonces aquí me tiene que quedar más H sub 3, ¿verdad? Y este tiene que quedar entonces E a la menos J 3 medios, E a la menos J, estos son iguales, ¿verdad? Estos dos, ¿verdad? Y acá me tiene que quedar H4 y acá me tiene que quedar entonces a la J menos 5 medios, ¿verdad? Verifiquen eso, por favor. Y acá entonces H5, ¿verdad? Por E a la menos J, y ahí tiene que ser 5 medios, ¿verdad? Y acá tiene que quedar, si le quito, y tiene que quedar 5 medios. No, perdón, aquí está mal. Me confundí. A ver. Este con este. A ver, ¿qué me falta ahí? El H sub 0 tiene que ser con H de 5. El H sub 1 me falta acá. H sub 2 me falta acá. A ver, repito todo. Primer término. ¿Cuánto me va a quedar? H sub 0, E a la J 5 medios de omega. H sub 1, ¿cuánto da? E menos 1 más 5 medios. ¿Cuánto da? 3 medios. ¿Cuánto? 3 medios. A la J 3 medios de omega. Este. H sub 1. Y H sub 2. Es lo que me faltó hacer. E a la cuánto? Menos 2. Más 5 Menos medios. 2. Más 5 medios, sí. ¿Cuánto da? Un medio. Un medio. J omega sobre 2, ¿verdad? Después, más H sub 3, que tiene que ser igual a H sub 2. H sub 3 igual a H sub 2. O sea que tiene que dar E a la menos J omega sobre 2, ¿verdad? Y ahí verifiquen, por favor, H sub 2. Ese es menos un medio. Y este tiene que dar... Menos 3 medios del final. el El 4, quiero decir. el 3 medios de omega. Y finalmente H sub 5, que tiene que dar la mitad, porque quité la mitad del medio, ¿verdad? Entonces sería E a la menos J 5 medios de omega. Ahí ya está, ¿verdad? Y entonces con eso, generalizando me va a dar E a la J, ¿verdad? E a la menos J n sobre 2, n es el orden, omega, por sumatoria, ¿verdad? Y acá desde n igual a 1 hasta dónde tengo que sumar. Bueno, eso depende si somos 0 o 1, ¿verdad? Y acá entonces va a ser h de, y aquí coseno, digamos, ¿verdad? Fíjense que me va a quedar entonces coseno de omega por n menos un medio. Y ahí lo que aparece es n menos un medio. ¿Verdad? Profe, pero esa conclusión de hacer factor común de n sobre 2, ¿llegaste porque viste nomás en el resuelto o cómo hiciste? No, es porque hay que parear, pues, ¿eh? Viste que la longitud, ¿de qué longitud es? De menos 5, ¿verdad? Y solamente vas a poder parear si es fraccional. Y antes pues hacíamos eso también y que darle el medio. Claro, lo que pasa es que antes justo coincidía, por eso es lo que determina la simetría, pues, ¿verdad? Lo que al final te va a hacer que, ¿entendés? Viste que aquí, por ejemplo, ¿verdad? Desde n igual a 1 hasta n más 1 sobre 2. Pero este de acá puede cambiar, porque depende de cómo esté puesto por acá, ¿verdad? Viste que podés comenzar desde 0, porque es simétrico, pues. Este se comienza al revés, ¿verdad? ¿Viste? H sub 0, H sub 1, H sub 2, porque son iguales, ¿verdad? El H sub 0 es igual aquí al H sub 3, ¿verdad? Entonces puede cambiar acá el límite superior dependiendo de cómo ponga la expresión aquí. Ahora, esto es muy fácil porque vos tenés que parear, te tiene que salir justamente la parte positiva de la exponencial y la parte negativa, digamos, de la exponencial.
¿Está claro? De ahí lo que puedes sacar fácilmente, digamos, ¿verdad? Dependiendo de la simetría. Y ahí entonces sería E a la menos J n sobre 2, solamente que n en este caso es impar, porque L es par. L es la longitud, es par, y n es impar. ¿Verdad? Y ahí entonces vas a saber que te va a salir fraccionado. ¿Verdad? Y bueno, haciendo eso, entonces, bueno, aquí te va a tener la respuesta, ¿verdad? Este con este con este con este, ¿verdad? Longitud 6 también así. Y fíjense cómo dependiendo de los valores, ¿verdad? De los coeficientes, se van a distribuir, digamos. Pero este cero que está aquí, este cero está fijo. Este cero yo no puedo cambiar en función a los valores de los coeficientes. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, ¿qué tipo de filtro no vas a poder hacer con esta simetría? ¿Me escucharon eso último? Sí. Sí, profe. ¿Qué tipo de filtros no puedo hacer? Si este punto siempre está fijo, está ya atado, está restringido por la simetría. Un paso alto no voy a poder hacer. Porque siempre este cero siempre va a estar acá. ¿Te entiendes? Sí. Bueno, ahí están los ceros, ¿verdad? Como dice, siempre hay un cero en z igual a menos 1. O sea que para z igual a pi, siempre va a ser 0, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, con esta simetría no voy a poder hacer un filtro paso altos, ¿verdad? Después vengo el filtro tipo 3, ¿verdad? El filtro tipo 3, entonces su longitud es impar y su orden es par, ¿verdad? Entonces es antisimétrico, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber el término del medio que va a ser 0. Entonces h de n es menos h de n menos n grande menos n chica, ¿verdad? Bueno, se puede seguir siguiendo el mismo procedimiento, vamos a llegar también a esta expresión que está aquí. ¿Y esto qué es? E a la j n sobre 2 menos n menos e a la menos j n sobre 2 menos n. Seno. Es un seno, ¿verdad? Y entonces al final, acá hay una j, ¿verdad? Porque vamos a dividir por 2j y ahí aparece la j ahí. J e a la menos j omega n sobre 2, ¿verdad? Que al dividir por 2 me queda sumatoria n igual a 1 hasta n sobre 2. Este es la longitud es par, ¿verdad? H de n sobre 2 por seno de omega n. Y bueno, ¿cómo es el seno? Para omega 0, ¿cuánto vale el seno? 0. Pero, Y para omega pi, seno de pi, ¿cuánto vale? Si n vale 1 por 1. Seno de pi, 0, ¿verdad? 0 y 0, ¿verdad? sí. 0 y 0. ¿Qué están atadas ahí entonces? ¿Qué están atados ahí? Pi. ¿Qué N están pi. atadas? ¿Cuántas raíces están atadas de ese polinomio? Está atado este 0 que está aquí y está atado este 0 que está ahí. O sea, en un filtro, en una secuencia, mejor dicho, ¿verdad? Que tiene simetría impar y longitud par y tiene el 0 en el medio, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Tiene entonces dos ceros en el plano Z. O sea, uno de los ceros está en Z igual a 1 y el otro cero está en Z igual a menos 1. Entonces, ¿qué tipo de filtro no puedo hacer con esto? Aquí estamos un ejemplo, ¿verdad? Este cero que está aquí y este cero que están aquí están restringidos por la simetría. Los otros ceros dependen, digamos, de los valores de los coeficientes. Fíjense que acá este cero siempre está acá en omega igual a 0 y este otro cero siempre va a ser 0 en omega igual a 2. No puedo hacer ni un paso bajo ni un paso alto, ¿verdad? Porque este me impide que yo haga un paso bajos y este me impide que yo haga un paso altos. ¿Está claro? Haciendo el mismo análisis, ¿verdad? Como ya dijimos, estos dos ceros están atados, ¿verdad? Están restringidos, ¿verdad? Eso sería entonces por la simetría. Y finalmente, el último sería el tipo 4, el que desaparece, digamos, el cero del medio, ¿verdad? La longitud es par, el orden es impar, antisimétrico, h de n es igual a menos h de, no existe, como ya dije, el punto central, haciendo el mismo procedimiento. El kernel, ahora se puede demostrar, el kernel va a ser seno de omega n menos un medio, o sea, un seno desplazado. Al principio entonces era un seno centrado, sin desplazamiento.
después era un coseno desplazado, después un seno sin desplazamiento y ahora un seno desplazado otra vez. Para n igual a 1 va a quedar seno de omega sobre 2, para n igual a 2, seno de 3 medios de omega y así sucesivamente. Y entonces, ¿verdad? Para omega igual a 0 vamos a tener 0, pero para omega igual a pi puede ir oscilando entre más o menos 1. ¿Está? Entonces aquí el que está restringido, digamos, sería este 0 para omega igual a 0. ¿Se entiende, señores? ¿Preguntas? Ahora se Ahí entiende en mejor. ejemplo, este es igual a menos este es igual a menos este y así sucesivamente. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo de este, acá sería 1, o sea, 1,5, 2, no sé qué cuánto, ¿verdad? Todo simétrico, ¿verdad? Aquí sería su respuesta en frecuencia, ¿verdad? Y dependiendo de estos valores, lo que sí está adaptado sería este 0 que está aquí. Este 0 que está en z igual a 1, que modifica el valor de omega igual a 0. O sea, si acá yo no puedo modificar. Este siempre me va a dar omega igual a 0. Y eso quien restringe está restringido por la simetría del filtro. Bueno, en definitiva, digamos, ¿verdad? Y el primero, digamos, el primer tipo, o sea, que tiene simetría, longitud. ¿Longitud qué tipo, verdad? Impar, ¿verdad? Orden par, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna restricción, ¿verdad? En los ceros. Los ceros pueden estar acá, los ceros van a depender de los valores de los coeficientes. El tipo 2, ¿verdad? Tiene un 0 en z igual a 1, tiene cierta restricción porque no voy a poder hacer filtros pasos altos con él. El tipo 3 tiene ya atados o restringidos, digamos, dos ceros, uno en z igual a 1, en otro, me es más fácil hacer ciertos tipos de filtros con eso. Y el tipo 4, ¿verdad? Tiene un 0 atado. Entonces, esa sería. ¿Quién determina esas restricciones? Repito lo que ya dije, la simetría de la secuencia, o mejor dicho, el tipo de simetría que tiene la secuencia. Y entonces, estas simetrías, los filtros tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, son la secuencia con la que, o las simetrías que van a tener la secuencia, la que nosotros vamos a utilizar para poder diseñar los filtros. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer? Y nos falta definir las técnicas para poder determinar los valores de los coeficientes de manera a poder ubicar, ¿cómo sería? Ubicar apropiadamente en el plano Z, digamos, las raíces del polinomio de tal forma a poder conformar, ¿verdad? Como nosotros queremos la respuesta en frecuencia del filtro. O sea, un feroz Wirorei había sido que este tema, ¿ya? Pregunta, señores. Es tan Wirorei que al final parece que ya es medio demasiado poca cosa para enseñar, ¿verdad? Así de verdad, Matías. No es así, pero se entiende. Se entiende, Viste que es demasiado fácil, si se entiende así. Al hablar, si se entiende, significa que es muy fácil. Pregunta, señores, alguna consulta, alguna duda. Bueno, si no hay consultas, no hay dudas, entonces dejamos por aquí. Ya saben que está cargado, digamos, la guía del laboratorio. Comiencen ya a hacer y terminar, ¿verdad? Porque en breve voy a poner la fecha de entrega de ese laboratorio y me tienen que entregar, ¿verdad? Haciendo no solamente la entrega del informe, sino también explicando cómo diseñaron y cómo funciona todo eso. Estamos, señores. Ya saben ustedes las reglas del juego, ¿verdad? Sí, profe. Vale, señores, no hay pregunta, entonces dejamos por aquí. Gracias por la atención. Chao, profe. Nos vemos, profe.